Ok, vamos entonces ahora a ver cómo podemos presentar el Evangelio a las personas. Bien importante ver cómo podemos presentar el Evangelio, a cómo hemos ido a través del libro de Romanos. Y vamos entonces a utilizar el método de Pablo, ¿verdad? Cuando él trae a la humanidad primero hacia un caso, ¿verdad? Hacia el juicio de Dios, ¿verdad? Y primero les muestra quién es Dios, y así progresivamente quién es el hombre, luego la ley, y luego les muestra la gracia. Luego le muestra pues la crucifixión de Jesucristo, la salvación por la fe únicamente en Él, y lo va llevando a la persona hasta mostrarles pues que la salvación es por la mera gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces vamos a orar y vamos a ver cómo podemos llevar el Evangelio a una persona. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad de nosotros poder compartir tu palabra. Gracias porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como dice tu palabra, el justo por la fe vivirá. Ayúdame, Padre, a expresar bien este mensaje del Evangelio, Señor, para que las personas puedan ver claramente cómo es que Dios salva a un pecador. En Cristo te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a ver las buenas nuevas de Dios para la humanidad. Y encontramos entonces la gráfica así de esta manera. Vamos a colocar esta gráfica para mostrar primero quién es Dios y así progresivamente vamos a mostrar el problema del hombre en comparación a Dios. Pero siempre cuando vamos a evangelizar, siempre es bueno mostrar primero quién es Dios, ¿verdad? ¿Y quién es Dios entonces? Tenemos un solo Dios manifestado ¿en quién? En tres personas. Y tenemos al mundo por otro lado. ¿Y cómo debe ser Dios entonces? Bueno, Dios entonces es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, un Dios manifestado en tres personas. ¿Por qué empezamos la evangelización con quién es Dios? Porque es a partir de Dios, quien es absoluto y sin pecado, que podemos nosotros compararnos realmente en qué situación estamos nosotros en comparación a Dios. Y empezamos con la naturaleza de Dios. Entonces Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora vamos a ver cuál es su carácter o cuáles son sus atributos. Aún usted le puede preguntar a una persona que no es creyente todavía, ¿cómo cree él que Dios debe de ser? Y a veces la persona le dice, no, pues Dios es santo, ¿ok? Dios es santo. Y sabemos que de acuerdo a Romanos capítulo 1, vemos que la humanidad entera sabe que las cosas, su eterno poder y deidad se hacen claramente por medio de las cosas visibles. O sea que ellos saben que hay un Dios todopoderoso, entonces esperan que Dios sea santo, que Dios sea justo, que Dios sea creador, ¿sí? Y cada persona sabe innatamente adentro que Dios es creador. También esperan que sea poderoso, porque los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Cada día declara sabiduría. Entonces muestra muy claramente que detrás de ese diseño en la creación hay un diseñador inteligente. Entonces las personas saben que Dios es poderoso, aún sin ser creyentes. Sabio, que Dios es sabio, ¿sí? Que Dios es sabio. Que Dios es ¿qué? Soberano, soberano. Que es eterno, que es amor, y así sucesivamente todo su carácter, todo su carácter. Entonces vemos que es un Dios santo, un Dios justo, un Dios creador, un Dios poderoso, un Dios sabio, un Dios soberano, un Dios eterno y un Dios amoroso. Aún las personas que no son creyentes en Jesucristo saben que Dios existe y esperan de Dios que Él sea así. Ahora, ya la persona sabiendo quién es Dios, entonces vamos a ver lo que dice Apocalipsis 5.3 para confirmar su carácter, ¿verdad? Con la Biblia. Lo llevamos a Apocalipsis 5.3. Y nos dice allí, y cantan diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Le mostramos a la persona con la Biblia, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces vemos ahí que Él es todopoderoso y también es justo, de acuerdo a Apocalipsis 5.3. También luego le leemos Apocalipsis 5.4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
pues solo tú eres santo. Ahí está mostrando que Él es ¿qué? Él es santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Entonces Dios es santo. Entonces la Biblia está confirmando lo que acabamos de decir acerca de los atributos de Dios. ¿Él es qué? Él es santo. Apocalipsis 5:4. Por lo tanto vemos que Dios entonces es ¿qué? Perfecto. Perfecto por naturaleza. Él es perfecto. Y partiendo de esa perfección, entonces, nosotros le podemos mostrar que un Dios perfecto tiene que tener reglas para la vida. ¿Por qué? Porque Él es totalmente absoluto. Él es santo, justo, creador, poderoso, sabio, soberano, eterno, amor. Y como es perfecto, Él tiene reglas para la vida. Él tiene el derecho para regir el universo como creador. Detrás de un código moral hay ¿qué? Hay un dador de esa moral, y ese dador de esa moral es ¿quién? Es Dios. Entonces tiene un código moral. Y para resumir todos los mandamientos, porque son muchos los que dice la Biblia, los tenemos en los 10 mandamientos. Entonces le mostramos a la persona el carácter moral de Dios. Y sabemos, de acuerdo a Romanos capítulo 1 y capítulo 2, que el hombre sabe muy bien de la existencia de Dios por medio de las cosas hechas. O sea que tiene una conciencia que sabe que todo ese universo se originó a partir de un Dios todopoderoso. Ahora, que lo quiera reconocer, eso es otra cosa, ¿sí? Algunos no lo quieren reconocer, pero la Biblia dice claramente que hay un Dios y Él ha puesto en nosotros ese conocimiento naturalmente en cada persona. Entonces vemos las reglas de la vida, los 10 mandamientos. Entonces vemos que Dios nos dice y los primeros mandamientos están en relación a Dios, quiere decir de una manera vertical. Y los últimos mandamientos están de una manera horizontal entre los hombres, ¿verdad? Veamos los mandamientos que señalan hacia Dios. Nos dice que no tengamos ningún otro Dios delante de Él, ¿verdad? Ningún otro Dios. Y eso está en Éxodo capítulo 20. Que no tengamos ningún otro Dios delante de Él. Nos dice que no nos hagamos ídolos, que no tengamos ídolos delante de Él. No hagamos ninguna imagen, ¿verdad? Entonces le decimos a la persona, mire que Dios dice que no nos hagamos ningún ídolo. ¿Por qué? Porque su poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. El Dios es espíritu. También nos dice que no hemos de usar mal su nombre, tomar su nombre en vano, ¿sí? Ya sea para maldecir o para decir cosas así, ¿no? También nos dice que hemos de recordar el día santo, ¿sí? Para los israelitas tenía que ser el día sabático. Para nosotros tenemos que recordarlo a Él todos los días de nuestra juventud, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. Entonces los primeros 4 mandamientos tienen que ver de una manera vertical hacia Dios. El hombre entonces, Dios espera del hombre que no tenga ningún otro Dios delante de Él, que no tenga ídolos, que no use mal su nombre y que recuerde el día santo. Ahora, para con los hombres, ahora el hombre debe honrar a los padres. Esto ya es una relación horizontal. Honra a tu padre y tu madre, dice la palabra de Dios. No matar, no matar. También nos dice no adulterar. Toda relación fuera del matrimonio es fornicación. Pero toda relación que usted tenga estando casado con otra persona, relación sexual, viene a ser ¿qué? Adulterio, inmoralidad. No robar, nos dice la palabra de Dios, no robarás. Cualquier cosa que nosotros robemos físicamente o también del tiempo de nuestros trabajos, ¿verdad? Todo eso es robar. No mentir, no debemos decir mentiras o no dar falso testimonio. Y también no codiciar, no codiciar. Y mire que la codicia es la raíz de todo pecado verdaderamente porque es algo interno. Entonces claramente nos muestra allí. Ahora, uno le pregunta entonces a la persona inconversa, ¿honras tú a tus padres? ¿Has tomado todo el cuidado que ellos necesitan? ¿Sí? Si no lo has hecho, has pecado contra Dios. También le decimos no mentir. ¿Has mentido alguna vez en tu vida? Una mentirita, una mentirita. No, pues sí. Si es sincero te va a decir, pues sí. Dice entonces la palabra de Dios dice que ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Ningún mentiroso.
Luego usted le muestra ahí no codiciar. ¿Has codiciado alguna vez? Ay, yo quisiera hubiera tenido ese carro que tiene el vecino nuevecito, ¿verdad? O codiciar la ropa de aquel, o codiciar el dinero de otra persona, o codiciar el hombre o la mujer de una pareja, ¿verdad? Ya sea de otro matrimonio. Eso es no codiciar. ¿Qué tal no robar? ¿Sí? No, yo nunca he robado. Dice, ¿estás seguro? Ni un lapicerito, ni una cosita. Nunca has robado algo por ahí, un lápiz. ¿Y qué tal? Nunca has robado el tiempo en tu trabajo que el jefe te dice, oye, trabajas hasta las 4, pero en realidad trabajaste hasta las 3:45, robaste 15 minutos. O estás utilizando el tiempo del trabajo para estar hablando con tus compañeros cuando deberías estar trabajando. Le estás robando el tiempo a tu ¿qué? A tu empleador. Odiar, codiciar, ¿cierto? Tienen que ver entonces con el no matar, el no adulterar. ¿Qué dice la palabra de Dios de no matar? Dice que si alguno entonces se aira alocadamente y se enoja alocadamente contra su hermano, comete asesinato en su mente. ¿Le ha deseado usted alguna vez la muerte a alguien sin haberlo matado? ¿Qué es eso? Eso es pecado, dice la palabra de Dios. Cometimos ¿qué? Asesinato en nuestra mente. Porque es que Dios no mira solamente lo que cometemos físicamente, sino que Él mira la intención del corazón. Y ahí es donde nace el pecado. También dice, no adulterarás. Jesús dijo, yo cierto os digo, que el que codicia una mujer en su mente comete ¿qué? Adulterio o comete fornicación, ¿cierto? Dependiendo si está casado o no, pero es inmoralidad. O el codiciar a un hombre de igual manera. No ídolos. No, yo no tengo ídolos, yo no adoro imágenes. Sí, pero todo ídolo puede ser el dinero, el amor al dinero. Es la raíz de todo mal, dice la palabra de Dios. O también a las personas. Las personas pueden idolatrar unas a otras. Entonces, esos son ídolos. Recuerda el día santo, ¿verdad? Usted recuerda todo, desde que se levanta, recuerda al Señor todo el tiempo. Tienes tu mente en Él todo el tiempo, ¿cierto? Si no es así, entonces ya hemos fallado, hemos pecado. Si la persona te es sincera, te va a decir que sí, ¿cierto? No usar en vano su nombre. ¿Alguna vez has dicho, ¡ah! Y utiliza el nombre del Señor en vano por tu rabia o por tu cosa, ¿verdad? Y ningún otro Dios delante de nosotros. No podemos tener ningún otro Dios. Cosas que nos desenfocan de nuestra mente y nos hacen concentrar como si fueran Dios, ¿verdad? Le dedicamos el tiempo, adoración y todo, ¿verdad? El trabajo se puede ver un ídolo, ¿cierto? Y se puede tomar el lugar de Dios. Nuestra esposa o el esposo puede volverse como si fuera un Dios, dependiente de nosotros totalmente de él o de ella como si fueran Dios. Y el Señor dice que no debemos tener ningún otro Dios delante de Él. Entonces, si la persona es sincera, te va a decir, wow, yo sí he quebrantado esos mandamientos. Y sabe, Santiago dice que quebranta uno de esos mandamientos se hace culpable de todos. Porque Dios es recto, es un Dios santo. Entonces, ¿qué pasa? Le mostramos a la persona que Dios tiene reglas para la vida, los mandamientos. Y en realidad los hemos quebrado nosotros. Todos nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Por lo tanto, los 10 mandamientos nos muestran a nosotros nuestra condición, son la radiografía de mostrarnos que nosotros estamos lejos de llegar a ser perfectos como Dios es, porque Dios es santo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que señala entonces los 10 mandamientos? Que nosotros somos pecadores, señalan el pecado. Por eso es importante cuando estemos evangelizando, demostrarles a las personas los 10 mandamientos, porque es el estándar bajo el cual Dios va a juzgar el mundo. Es su carácter. Y el estándar es bueno. ¿Por qué? Porque nos señala quién es Dios, su carácter. Él es santo. Y por lo tanto nos está mostrando que nosotros somos pecadores. La ley es buena para demostrarle a la persona que no ha creído en Cristo su problema de pecado. Porque si la persona no reconoce que es pecadora, de balde va a echar de menos lo que Cristo hizo en la cruz. Porque piensa que es buena. Pero de acuerdo a la ley nos dice la palabra de Dios que no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno. Todos hemos pecado y estamos ¿qué? Separados de la gloria de Dios. Entonces el mundo es pecador, todo hombre. No hay hombre en la tierra que no haga que sea justo, dice la palabra de Dios. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios.
¿Qué dice entonces Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados espiritualmente. Desde que Adán desobedeció, tomando el fruto prohibido con Eva, toda la humanidad nace separada de Dios espiritualmente hablando. Están muertos espiritualmente, destituidos, separados. Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. ¿Conforme a qué? A la ley de Dios. ¿Qué dice Eclesiastés 7:20? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces hay que mostrarle a la persona los versículos. Eclesiastés 7:20. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que hay un mundo pecador, ¿verdad? ¿Y qué conclusión sacamos de acuerdo a los versículos que leímos? Que todos han pecado. El mundo ha pecado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo un Dios perfecto, santo, justo, creador, poderoso, sabio, soberano, eterno y amoroso puede tener relación con un mundo en pecado? Si estamos en pecado, porque de acuerdo a su estándar hemos quebrantado sus mandamientos, entonces ¿cómo un hombre puede tener relación con Dios? ¿Cómo puede conocerlo? Pues bien, ahí está el hombre entonces, y ese es usted, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha hecho entonces una división entre la perfección de Dios, su santidad, y el pecado del hombre? Hay una gran pared, una división, ¿cierto? También nos dice en Isaías 59, porque vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros, de tal manera que Él no puede oír. ¿Sí? Están separados, separados. Hay una barrera que se llama el pecado, y el pecado nos separa de Dios. Entonces, hasta que el hombre no tenga entonces algo que se haga por sus pecados, entonces el hombre jamás podrá ver a Dios, porque Dios es justo y perfecto. ¿Sí? Los pecados son como una barrera entonces ¿entre quién? Entre Dios y el hombre. Ahora la pregunta es esta. ¿Sabe usted cuál es la penalidad del pecado? Hay que mostrarle a las personas la penalidad del pecado. Ok, yo soy pecador, Él es santo, pero ¿qué pasa si yo muero en mis pecados? Entonces, ¿sabe cuál es la penalidad del pecado? Pues bien, la palabra de Dios nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, muerte. Ahora no solamente es muerte, muerte física, que es verdad, porque Adán pecó, todos hemos heredado una naturaleza pecaminosa, por lo tanto todos vamos a morir físicamente, sino también una muerte espiritual, separación de Dios para siempre en el infierno, ¿sí? Entonces hay una gran separación, muerte, y la muerte nos lleva al infierno, ¿sí? El infierno es real. Apocalipsis capítulo 20 nos habla del infierno, ¿sí? Que se llama el lago de fuego, es el último estado del infierno, en donde todos los que no fueron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Hay consecuencia, porque eso es lo que hemos de esperar de un Dios santo, que entonces le da lo que el hombre se merece, le da justicia, porque vimos que Dios es justo. Entonces el hombre tiene que pagar por sus pecados. ¿En dónde? En un lugar que se llama el infierno. ¿Por qué? Porque ha violado los mandatos de Dios. ¿Qué nos dice Apocalipsis 21:8? Nos dice, pero los cobardes e incrédulos, dice, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Mira, creo que la mentira a la misma altura de los homicidios. ¿Sí? Para Dios hay pecado y punto. Para nosotros unos pecados hacen más daño que otros. Obviamente el homicidio alguien que mata a otro, pues claro, está cometiendo un pecado contra alguien, ¿verdad? Y le ha quitado la vida. Para nosotros es mucho más grave que una mentira. Pero delante de Dios su estándar es santo, y tanto el mentiroso como el hechicero merecen el mismo destino como pago. ¿Qué dice allí? Tendrán su parte en el lago que arde ¿con quién? Con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Se le ha dado al hombre el vivir una sola vida y después de esto el juicio. Eso es lo que dice la palabra de Dios, el vivir una sola vida física y después de eso el juicio. Hay un lago de fuego. Entonces dirá también a los de la izquierda cuando venga el Señor por segunda vez, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es un fuego eterno, ¿sí?
es un fuego eterno. El hombre tenía vida eterna en el Edén, fue creado perfecto, pero cuando entonces cayó en pecado, acarrió sobre sí mismo condenación eterna. Por eso dice allí que hay fuego eterno para todos aquellos quienes han pecado. Ahora, esto es lo que hacen las buenas noticias. Buenas noticias. ¿Por qué? Primero el hombre tiene que reconocer que el hacer buenas obras no le va a salvar. Y luego vamos a mostrar por qué. Entonces la buena noticia es que Cristo va a hacer la obra que nosotros nunca pudimos hacer. Pero tenemos que mostrarle al pecador primero que el hacer buenas obras no le salva. Porque eso es lo primero que piensa toda persona. No, yo trato de comportarme bien. Y Dios tiene como una báscula allí, va a pesar las buenas con las malas. Y yo sé que finalmente las buenas, entonces si hago más obras buenas que malas, entonces la báscula me va a llevar al cielo. Y no es verdad. Porque para Dios todo pecado es condenable. Un solo pecado te hace culpable de todo, dice Santiago. Hacer buenas obras, veamos, como ser amable, ayudar a otros, asistir a la iglesia, ser un buen hijo, dar dinero, hacerse voluntario, bautizarse. Todas esas buenas obras en realidad no te pueden salvar. No te pueden salvar. ¿Sí? Dice aquí que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué no te pueden salvar? Porque no pueden cambiar tu condición pecaminosa. ¿Sí? Ya nacemos en pecado, nacemos en imperfección. Y las obras que hacemos nosotros, entonces jamás podrán ser perfectas. Y vimos que Dios era perfecto cuando iniciamos. Por lo tanto, el hombre necesita de la gracia de Dios, la salvación por gracia por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo nació sin relación al pecado a través de un nacimiento virginal. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, y vivió una vida perfecta y dio su vida en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Entonces por eso nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2 del 8 al 9. Entonces no es por lo que tú puedas hacer, porque al fin y al cabo no podrás ser perfecto, por más de que trates. Entonces tú debes de ser salvo, es por la obra de ¿quién? Por la obra de gracia de Dios. Dice, no por obras, ¿cierto? Para que nadie se gloríe. También nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Jesús se entregó en esa cruz por nuestros pecados conforme a la Escritura, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Requería un ser perfecto que sustituyera por ti y por mí en esa cruz para que nosotros fuésemos salvos del pecado. Ya todos nosotros estamos bajo condenación, pero Cristo mismo puso su vida por nosotros en la cruz. Él recibió aquella condena por amor a ti y a mí. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, dice la palabra. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No es por lo que tú piensas que puede hacer bueno. Eso jamás podrá ser una obra perfecta usted, porque ya viene un corazón pecaminoso. Todo nosotros requiere un nuevo nacimiento espiritual. ¿Sí? ¿Y cómo? Por medio de la fe en Jesucristo. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados o declarados rectos por la fe de Cristo, por la obra de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si usted quiere salvarse a usted mismo, tratando de satisfacer la ley de Dios por obras, jamás va a ver a Dios. Porque la ley es tan estricta y tan recta que requiere perfección. Y ninguno de nosotros es perfecto. Gálatas 2:16. ¿Qué nos dice allí? No por las obras de la ley. Muy claramente no es por las obras de la ley. No importa si en tu religión te han enseñado que tú te puedes hacer buenas obras y todo eso, eso no te va a salvar. Son buenas delante de los hombres, pero para con Dios carecen de justicia y carecen de la rectitud y perfección que solamente Dios te puede dar por medio de Jesucristo. Creemos
que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hechos 15:11. Es por pura gracia. Si en la misericordia Dios no nos da lo que nos merecemos, que Él es infierno, en su gracia Él nos da el cielo como regalo por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados. Si Él no hubiera levantado entre los muertos, entonces no te puede dar la vida eterna, pero sí te la puede dar porque Él lo hizo por ti. Dice la palabra de Dios, Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Sí? Lo uno excluye lo otro. Si tú crees que es un regalo de Dios por medio de la gracia en Cristo que tú te salvas, entonces ya no es por obras. Pero si tú crees que es de tus propias obras, ya no puedes ser tú salvo por gracia. ¿Por qué? Porque estás dependiendo de tus propias obras y estás creyendo y estás yendo en contra de lo que Dios dice. Tus obras jamás alcanzarán la perfección de Dios para tú ir al cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Tendrías que cumplir toda la ley de Dios correctamente, estrictamente, y nadie puede. Nadie puede. Por eso dice allí, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es por gracia que somos salvos. Y si por gracia ya no es por obras, y si por obras ya no es por gracia, ya no es gracia. ¿Sí? Es por pura gracia de Dios. Si bien todos nosotros, dice Isaías 64:6, esta es la radiografía de la humanidad. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Sí? Todo lo que nosotros hacemos, las obras buenas que hacemos delante de Dios son como trapos de inmundicia, como suciedad. ¿Por qué? Porque ya vienen de un corazón caído, pecaminoso. ¿Sí? Y todo lo que viene de un corazón caído, pecaminoso, cae en la perfección de Dios, no reúne los requisitos. Por eso tú y yo necesitamos un ser perfecto que nos pueda justificar, uno que haya nacido sin relación al pecado. Todos nosotros nacemos en relación al pecado a través de la unión de un hombre y una mujer y hemos heredado la naturaleza adánica de Adán, porque todos somos descendientes de Adán. En cambio Jesús fue nacido a través de ¿quién? De un nacimiento virginal, como decía la profecía. Como hijo de Dios se nos fue dado del cielo a la tierra y en su humanidad fue perfecta, sin la imperfección del pecado. Entonces Él sí puede ofrecernos una vida perfecta en sustitución por la nuestra en la cruz. Él tomó nuestros pecados en la cruz y se levantó entre los muertos. Como trapo de inmundicia son nuestras propias obras buenas son como trapo de inmundicia delante de Dios. Imagine cómo son las malas. ¿Por qué? Todo es malo. Porque viene ¿a dónde? De un corazón que está contaminado por el pecado. Delante de los hombres podemos hacer muy buenas obras, pero delante de Dios carecen de la perfección de Dios. El hombre está en una situación precaria. Si él muere, es condenado. ¿Por qué? Porque ha quebrantado los mandamientos de Dios. Y fuera de eso, su justicia, las obras buenas que él pueda hacer, nunca van a alcanzar la perfección del estándar de Dios. Por lo tanto, Dios es perfecto, ¿cierto? Y el hacer buenas obras, ¿qué? No te sirven, son suciedad delante de Dios. Dios las desecha, ¿por qué? Porque vienen de un corazón sucio. Tú y yo necesitamos un nuevo nacimiento espiritual, un nuevo corazón, que solamente Dios lo puede lograr mediante un nuevo nacimiento espiritual. El problema del hombre es espiritual, ¿sí? No es físico, es espiritual. Pero nuestras buenas obras delante de Dios son sucias, ¿por qué? Carecen de la perfección de Dios. Por eso dice que por medio de las obras de la ley nadie verá a Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Dios es bueno porque está mostrando por la ley de Él que somos pecadores y estamos desesperados por la gracia de Dios, por el perdón de Dios. Dios tiene que hacer algo, si Él no hace algo, nos perdemos nosotros. ¿Quieres oír algo maravilloso? Él sí hizo algo por ti. Amén. Hizo algo por mí. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en esa condición irremediable, con esa naturaleza pecaminosa, Cristo murió por nosotros. Por nosotros. Dios envió a su Hijo
Desde el cielo se hizo hombre y nació en perfección. 100% hombre, 100% Dios en la carne, como dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo Dios entonces? Dios dio a su Hijo, su Hijo unigénito. Jesucristo, hombre perfecto, mediador entre Dios y los hombres, 100% hombre para identificarse con nuestra debilidad, mas sin pecado Él, ¿verdad? Y 100% Dios para poder vencer el poder del pecado, que es la muerte, por medio de su resurrección. ¿Qué hizo Cristo? Él murió por ti. La paga del pecado es muerte. La ley de Dios tenía que cumplirse. Alguien tenía que tomar el juicio de nuestros pecados sobre sí mismo para podernos salvar. Y ese fue Jesucristo el Señor. Pero vemos a aquel, dice la palabra de Dios en Hebreos 2:9, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quién? Por todos. Él murió por toda la humanidad. No por algunos, sino por todos. Gustó la muerte por todos. Y lo hizo por amor a ti y a mí. Lo demostró en la cruz. Eso es lo que hace la distinción del cristianismo de cualquier otra religión. Ninguna otra religión tiene un salvador. En todas las religiones falsas proclaman que Dios se quedó allá arriba y tú eres por buenas obras, y no tienes nunca la seguridad de que ese Dios hizo algo por ti, porque ese Dios nunca envió algo del cielo para ti. En cambio el cristianismo sí. Dividió la historia en antes y después de Jesucristo, su nacimiento. Y la arqueología, el testimonio, las personas que lo vieron a Jesús siendo crucificado y resucitado entre los muertos, esa es la evidencia que tenemos en la Biblia. Jesucristo resucitó entre los muertos, dejó la tumba vacía, se presentó a más de 500 testigos a la vez. Algunos pensaban que era espíritu, pero tuvieron que tocarlo, ¿cierto? Dijo: Jesús y Dios mío, Tomás, ¿sí? Posiblemente lo tocó, pero ahí estaba con él. La mujer también cuando vio que Jesucristo se levantó entre los muertos, una la sujetó así, no lo quería dejar ir. O sea que ellos vieron muy claramente que comió con ellos después de haber resucitado. El cuerpo era físico. Jesús venció la muerte, la maldición de la muerte y el pecado. ¿Y cómo? A través de su poderosa resurrección. Solamente un 100% hombre, Jesús, y 100% Dios podía entonces simpatizar con nosotros en su humanidad, pero a la vez en su divinidad tenía el poder para vencer la maldición de la muerte y el pecado por medio de su poderosa resurrección. Por lo tanto, si le levantó entre los muertos, Él puede dar vida eterna a los que creen en Él. Vida eterna. Solamente Él es el Salvador del mundo, porque hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué lo hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ninguna otra religión tiene un Dios que ama y lo demuestre, solamente el cristianismo, y por medio de la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios manifestó su amor entregando a su Hijo en la cruz. Lo mandó de la misión desde el cielo a la tierra a rescatar a la humanidad del pecado y darle la oportunidad a que se arrepientan, cambien de manera de pensar y dejen de confiar en sus propias obras y confíen en la obra perfecta de Cristo, que es la única que puede salvar al hombre. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire bien los verbos: amó, está en tiempo pasado. No hay duda que Dios ya te amó. Ha dado, ya pasó, ya pagó el precio del pecado y se levantó entre los muertos. Lo que te corresponde es creer por la fe, para que todo aquel que en Él cree, está en el tiempo presente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo has creído de todo corazón. La palabra de Dios dice que si tú lo has creído, entonces tienes vida eterna, porque dice: mas tenga vida eterna. Ha dado, porque por gracia soy salvo, nuevamente, Efesios 2 del 8 al 9. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tu fe tiene que tener un objeto, y el objeto fue Jesucristo, y claramente cumplió la ley y los profetas. Él cumplió toda la ley que nosotros hemos roto, para poder entonces pagar y tomar el lugar nuestro allí, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es por gracia que somos salvos.
es un don de Dios, es un regalo de Dios, para que nadie se gloríe. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Misericordia. Entonces, ¿qué pasó? Jesucristo es la solución para nuestro pecado. Él tomó nuestro pecado sobre sí mismo, ¿cierto? Isaías 53 dice, y Jehová Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Abatido y molido fue a la cruz, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, porque él nació sin pecado, dice la palabra de Dios, por nosotros el Padre le hizo pecado, le colocó todo el pecado nuestro, para él pagar el precio de ese pecado, para que se hiciese justicia por nuestro pecado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la justicia de Cristo, su vida recta, se nos sea impartida a todos nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ¿sí? O sea que somos hechos justicia de Dios en Él, no por mi propia justicia, porque mis obras jamás van a poder tener la perfección de Dios que Dios requiere, sino por las obras de Cristo que sí pudieron cumplir la perfección de Dios. Usted es salvo por la justicia de otro que es Cristo, amén, y es por gracia, y lo hizo y te lo ofrece como un regalo. Dice ahí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. El creer en su nombre es que Jesucristo es el Señor y que se levantó entre los muertos, que Él es Dios hecho hombre, quien fue entregado en la cruz. Y dice la palabra de Dios, ¿quién es Él? Él es Dios hecho hombre y lo que hizo por ti, murió por tus pecados, conforme a la Escritura, y se levantó entre los muertos. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron como Mesías, a los que creen. ¿Quiénes son los que le reciben como Mesías? A los que creen en su nombre. ¿Cómo recibes tú la salvación de Dios personalmente? Por medio de la fe en Jesucristo. Les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué nos dice también otro versículo en Juan 1:13? Los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino de Dios. Es a través de un nacimiento espiritual por medio de la fe en Cristo. Recibieron. ¿Quiénes son los que le recibieron? Los que creen en su nombre. Los que creen que en su nombre hay perdón de pecados. Los que creen que en su nombre Él nos salvó. Hay resurrección, hay vida. Por lo tanto, Cristo murió por ti y por mí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer. Creer. Poner tu fe, tu confianza, que lo que Dios dice en su palabra es verdad. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí no verá muerte, sino tendrá que vida eterna. El que cree en mí pasará de muerte a vida. El que cree en mí tiene sus pecados perdonados. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, este va de su interior. Correrán aguas que salten para vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo ya tomó la condena de tus pecados y pagó por ella y resucitó entre los muertos. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Nuestro Cristo no es uno que se quedó colgado en la cruz. Fue uno que dejó tanto la cruz como la tumba vacía, como evidencia que Él es el único que vive y puede dar la vida eterna por la fe al que cree en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo nuevamente, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga, tiempo presente, ahorita mismo, cuando pone su fe en Cristo. Que en Él cree. Nuestra fe tiene un objeto y es la obra de Cristo. ¿Quién es Él? Él es Dios que murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos al tercer día, su obra. No se pierda. ¿Dónde se pierden las almas si no creen en Cristo? En el infierno. Entonces claramente nos muestra la palabra de Dios que eso fue lo que Dios hizo. Envió a su Hijo, usted pone su fe en Él. Por lo tanto, el que cree en Él ya no tiene muerte eterna, sino vida eterna. Pablo dice, el que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y también nos dice que Él es la resurrección y la vida. Y nos dice claramente de que si usted muere hoy en día habiendo creído en Cristo, en lo que Él hizo por usted, por la fe únicamente,
Entonces la palabra de Dios dice, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Ya no hay infierno, sino presente con el Señor, porque por gracia somos salvos en el cielo, ¿verdad? Entonces ya no hay infierno, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados y resucitó entre los muertos? Es la única manera de darse cuenta si estás en Cristo Jesús, es por la fe. Nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un cambio de destino. En la cruz se definió tu destino. El que cree en Él tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí se determinó el destino de la humanidad. El que cree se salva y tiene vida eterna, el que no cree se condena, porque Dios es justo. El que cree es salvo por la misericordia de Dios, el que no, y su gracia, y el que no cree es condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces veo muy claramente que Él nos da a nosotros ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. ¿Y cómo fue que adquirimos la vida eterna? A través de creer en Cristo. Usted cree en Cristo, inmediatamente tiene vida eterna. Tiempo presente. Inmediatamente tiene vida eterna. Señores, le preguntó un carcelero a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16, 30 al 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Entonces vemos claramente que es la fe la que nos hace apropiarnos de la vida eterna. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Creer, nuevamente, tiene un objeto, el Señor Jesucristo. Creer que Él murió por tus pecados y se levantó entre los muertos. Ese es el Evangelio. Entonces eres salvo, tienes la vida eterna, ¿cierto? ¿Qué hace Jesucristo? Él cumple toda la ley por ti. Ya no es por obras, ¿es por quién? Es por gracia que somos salvos. Solo por fe usted se puede conectar con Dios. Y por la fe en Cristo. Mucha gente tiene fe, pero no tiene fe en la obra completa y suficiente de Cristo. Y solamente la fe salvadora es la que pone su esperanza en toda la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Cristo hay salvación. Cristo, usted. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios no nos dejó aquí sin saber. Usted y yo podemos saber por medio de Jesucristo. De otra manera nunca vas a saber si vas a vivir después de la muerte en el cielo. La única manera de poder tener la vida eterna es mediante ¿qué? Jesucristo y su obra perfecta. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, este es el Padre hablando, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando tú crees el testimonio de Jesucristo, estás creyendo el testimonio del que le envió, que fue el Padre. Y cuando tú crees en Él, tienes vida ¿qué? Eterna. Entonces, ¿tienes qué? Vida eterna. Cristo es el único que salva. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Mire que Él dice, Él es el camino, la verdad y la vida. No dice uno de los caminos, solamente hay un camino. Hay una sola la verdad y una sola la vida. Y Cristo demostró eso a través de su muerte y resurrección de entre los muertos. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Juan 14, 6. Sí. Tomás le dijo, muéstranos el camino. Y nos basta. Y dice, hace tiempo que estoy con vosotros y me dice, muéstranos el camino. De cierto os digo que el que ve a mí ve al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios nos visitó en la persona de Cristo y Él mismo pagó el precio por nosotros en la cruz para que podamos ser salvos mediante la fe. ¿Podrías hallar alguna razón para no creer hoy mismo en Jesucristo para el perdón de tus pecados y recibir así gratuitamente el regalo de la vida eterna? Dios te ordena a creer en su Hijo Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16, 31.
Si estás confiando en otra cosa para tu salvación, debes de arrepentirte, cambiar tu pensamiento y poner tu fe únicamente que es por la gracia de Dios que tú puedes llegar a ser salvo. No es por tus obras, porque de nuevo tus obras jamás van a llenar el requisito de la perfección de Dios. Pero la obra de Cristo fue perfecta, suficiente y completa. Murió por tus pecados, conforme a la Escritura se levantó entre los muertos. Pon tu fe en Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre Celestial, yo te pido, Padre, que si una persona ha escuchado este mensaje, Señor, es pura Biblia, es puro mensaje tuyo, Señor, que traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que esta persona pueda ver que es por gracia que somos salvos por medio de la fe en ti, Señor. Y te pido que tú le bendigas una vez esa persona ponga su fe en ti, porque tu palabra lo dice, que el que cree en mí no será avergonzado, porque ya Cristo pagó todos sus pecados, Padre. Gracias, Padre, porque ese es el Evangelio de Jesucristo, en Cristo Jesús. Amén.